Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso, directo desde el corazón del mundo del espectáculo. Hoy el plato fuerte es algo que sé que les va a fascinar, porque involucra a uno de los galanes turcos más aclamados, admirados y, seamos honestos, a veces un pelín controvertido, el mismísimo Can Yaman. Como bien saben, Can Yaman es una figura que nunca pasa desapercibida. Ya sea por sus proyectos cinematográficos y televisivos, por el torbellino de rumores que rodean su vida amorosa, o por algunas declaraciones, digamos, un tanto picantes que ha soltado a lo largo de su carrera, siempre logra encender el debate. Pero hoy nos centraremos en un aspecto en particular que ha desatado ríos de tinta y encendidas discusiones entre sus fieles fans y la prensa rosa más incisiva, sus relaciones con sus compañeras de trabajo. A lo largo de su trayectoria, se le ha vinculado sentimentalmente con un sinnúmero de actrices de renombre, pero recientemente, una declaración suya ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada. Al parecer, según sus propias palabras, solo ha amado a una compañera de trabajo. Imagínense la magnitud de esta bomba. Así que abróchense los cinturones y prepárense para un viaje trepidante, repleto de especulaciones salvajes, rumores que se confirman y se desmienten con la misma velocidad, y por supuesto, una buena dosis de drama, porque, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un poco de drama? Vamos a sumergirnos de lleno en las relaciones más sonadas de Can Yaman con sus CEO estrellas, a analizar minuciosamente sus comentarios sobre el amor y el trabajo. Lo más importante, intentaremos descifrar el enigma. ¿Quién es esa única persona que logró robarse su corazón en el mágico y ajetreado set de grabación? Pero antes de que nos adentremos en este apasionante laberinto de rumores y secretos, un pequeño favor, si eres nuevo por aquí y te deleitas con los chismes jugosos de la farándula, las últimas noticias del mundo del espectáculo y los análisis a fondo de las vidas de las celebridades más destacadas, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos, y por supuesto, regálame un me gusta si te entusiasma el tema de hoy. Me estarías ayudando un montón a seguir creando contenido que te encante. Ahora sí, vamos directo al meollo de la cuestión. Como les comentaba, Can Yaman es un hombre que despierta pasiones y controversias a partes iguales. Su carisma arrollador, su innegable atractivo físico y su inmenso talento lo han catapultado al estrellato internacional, pero también lo han colocado en el centro de la tormenta mediática. A lo largo de su exitosa carrera, ha protagonizado varias series y películas que han arrasado en las pantallas de todo el mundo, y en muchas de ellas, ha compartido créditos con actrices de una belleza deslumbrante y un talento inigualable. Esto inevitablemente ha alimentado los rumores de romance y las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de sus relaciones. Una de las primeras actrices con las que se le vinculó sentimentalmente fue la encantadora Demet Özdemir, su CEO protagonista en la aclamadísima serie Erkenci, conocida en algunos países como Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans de la serie estaban completamente enloquecidos con la idea de que ese amor que veían en la ficción traspasara la barrera de la realidad y se convirtiera en un romance verdadero. Las redes sociales se inundaron de montajes fotográficos, fanfics apasionados y comentarios fervientes, todos clamando porque Can y Demet se convirtieran en pareja. Y para ser completamente honestos, los rumores eran sumamente persistentes. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos divertidos y mostrando una gran complicidad. Incluso, llegaron a circular fotografías que sugerían que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir siempre negaron rotundamente tener una relación amorosa. Insistían en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por el cariño y el respeto mutuo. Aunque, claro, siempre dejaban la puerta sutilmente abierta a la interpretación, alimentando aún más las fantasías de sus fans más acérrimos. Algunos creen firmemente que sí hubo algo entre ellos, pero que decidieron mantenerlo en secreto por razones profesionales, por temor a la reacción del público o por motivos personales que desconocemos. Otros, en cambio, piensan que todo fue una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para promocionar la serie y mantener a la audiencia enganchada. Sea cual sea la verdad detrás de esta historia, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema recurrente de debate entre sus seguidores y una fuente inagotable de especulaciones. Después del éxito arrollador de Erkenci,
Can Yaman continuó cosechando triunfos y trabajando con otras actrices talentosas. Se le relacionó brevemente con algunas de ellas, pero ninguna de esas relaciones llegó a alcanzar la misma intensidad ni la misma resonancia mediática que la que tuvo, o se rumoreó que tuvo, con Demet Özdemir. Y entonces llegamos al punto crucial de nuestra investigación, la misteriosa declaración de Can Yaman sobre haber amado solo a una compañera de trabajo. La pregunta que nos quema por dentro es, ¿a quién se refería exactamente? Aquí es donde la especulación se desata por completo y se convierte en un auténtico torbellino. Obviamente la primera persona que se nos viene a la mente, casi de forma automática, es Demet Özdemir. Después de todo, ella fue su compañera de trabajo más famosa y con quien compartió la química más evidente en la pantalla. Pero, ¿es realmente posible que Can Yaman esté hablando de otra persona? ¿Alguien con quien colaboró en un proyecto menos conocido, que no alcanzó la misma popularidad, o alguien con quien mantuvo una relación mucho más discreta, alejada del escrutinio público? Para tratar de resolver este enigma que nos carcome la curiosidad, debemos analizar un poco más a fondo la personalidad de Can Yaman y sus declaraciones sobre el amor y el trabajo a lo largo de los años. En varias entrevistas ha manifestado que es un hombre sumamente apasionado y que se entrega por completo a sus proyectos, ya sean televisivos, cinematográficos o de cualquier otra índole. También ha expresado que valora enormemente la conexión emocional y la confianza mutua en una relación, y que busca una mujer que lo entienda a la perfección y lo apoye incondicionalmente en su ajetreada carrera. Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos empezar a descartar algunas opciones. Es poco probable que se refiera a una actriz con la que solo tuvo una breve participación en una serie o película, o a alguien con quien no logró establecer una conexión personal significativa. También es improbable que se refiera a alguien con quien tuvo una relación conflictiva o negativa, marcada por la tensión y la falta de entendimiento. Esto nos deja con un puñado de candidatas posibles, reduciendo considerablemente el margen de especulación. Además de la ya mencionada Demet Özdemir, podríamos considerar a otras actrices con las que Can Yaman ha trabajado en proyectos importantes y con quienes ha demostrado tener una buena química en la pantalla, aunque no haya alcanzado la misma intensidad que con Demet. Podría ser, por ejemplo, una actriz con la que compartió muchas escenas románticas que requirieron una gran entrega emocional, o con quien estableció una conexión especial durante el arduo proceso de rodaje. Pero también es fundamental tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida personal. Es posible que haya mantenido una relación en secreto con una compañera de trabajo, alejada de los focos y del escrutinio mediático, y que ahora, después de mucho tiempo, haya decidido revelar este pequeño detalle de su pasado, generando una ola de especulaciones. En este punto solo podemos especular y basarnos en rumores, indicios sutiles y suposiciones que pueden o no ser ciertas. La verdad es que solo Can Yaman sabe con certeza quién es esa única compañera de trabajo a la que amó. Y probablemente nunca lo sabremos con total seguridad, a menos que él decida revelarlo en el futuro. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es disfrutar del misterio y seguir debatiendo apasionadamente sobre este tema que ha encendido las redes sociales. Al fin y al cabo, el mundo del espectáculo está lleno de secretos ocultos y sorpresas inesperadas, y nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Quizás, algún día, Can Yaman decida revelar la identidad de su amor platónico del set de grabación, poniendo fin a este enigma. O quizás este misterio quede para siempre como uno de los grandes enigmas de su vida, alimentando las fantasías de sus fans. Lo que sí es innegable es que esta declaración de Can Yaman ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Sus fans están divididos entre la esperanza de que se refiera a Demet Özdemir y la curiosidad por saber quién es la misteriosa mujer que logró conquistar su corazón, robándole el aliento. Los medios de comunicación están haciendo todo lo posible por descubrir la verdad, hurgando en el pasado del actor en busca de pistas, y los rumores y las especulaciones no dejan de circular, alimentando el debate. En definitiva, este tema nos demuestra una vez más el inmenso poder de las celebridades para generar interés y controversia. La vida amorosa de Can Yaman siempre será un tema de interés para sus fans y para el público en general, que sigue con atención cada uno de sus movimientos. Y mientras él siga dando de qué hablar, nosotros seguiremos aquí, analizando minuciosamente sus declaraciones y especulando sobre sus romances, intentando desentrañar los secretos que esconde su corazón. Y bueno, llegamos al final de este vídeo cargado de chismecito jugoso y especulación desenfrenada.
Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo y que se hayan entretenido conmigo tratando de descifrar el misterio del amor platónico de Can Yaman. Como pudimos comprobar, la declaración del actor ha generado un gran debate y ha revivido los rumores sobre sus relaciones con sus compañeras de trabajo. Aunque no podemos saber con certeza a quién se refería, lo que sí es seguro es que su vida amorosa siempre será un tema de interés para sus fans, que no se pierden ni un solo detalle. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. No olviden dejarme en los comentarios sus opiniones sobre este tema candente. ¿Creen que Can Yaman se refería a Demet Özdemir? ¿O piensan que se trata de otra actriz que ha logrado conquistar su corazón? Me encantaría saber lo que piensan y conocer sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle un merecido me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante y que les mantenga entretenidos. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos y estén atentos a mis redes sociales para estar al día de todas las novedades y chismecitos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.